Buenas tardes a todos. Bien, pues bienvenidos todos y todas de nuevo a una de estas charlas que organiza el Instituto Gemológico Español. Como sabéis, es habitual que sea los martes a esta hora, no todos los martes este año. Y en esta ocasión tengo el honor y la satisfacción de dar la bienvenida a la doctora Esther Pons Mellado, que es doctora eh, de cum laude en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona, conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias y de Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional y además codirectora de la misión arqueológica Oxirrinco, que desarrolla desde hace muchos años investigaciones en la zona de El Banasa, a unos 190 kilómetros al sur del Cairo, en Egipto, en la provincia de Minia, y que hoy va a tocar un tema, va a desarrollar un tema que, aunque yo soy un desconocedor, lógicamente, de las especialidades egipcias o de las antigüedades egipcias, simplemente aficionado, pero me parece que tiene un atractivo enorme y además es muy específico. La conferencia que va a impartir hoy se llama El trabajo de la orfebrería en los talleres metalúrgicos en el Antiguo Egipto a través de las escenas de las paredes de las tumbas. No puede ser más específico y al mismo tiempo vinculado en parte con los temas, desde luego con los temas gemológicos, con los temas metalúrgicos. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Esther Pons que hoy nos dé esta charla. Le agradezco mucho su generosidad por darla y su buena disposición. Y nada más, que sí, tiene la palabra y lo que ella nos diga seguro que nos ha de interesar mucho. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Y bueno, quiero agradecer en primer lugar al Instituto Gemológico Español el que me haya invitado a dar una conferencia, en este caso, pues bueno, sobre lo que nos muestran las escenas de las tumbas, en este caso los talleres metalúrgicos. ¿Y por qué las escenas de las tumbas? En primer lugar, porque voy a ver si ahora lo conecto. Vale, ¿por qué he elegido este tema? Sobre todo porque, bueno, forma parte de mi tesis, pero sobre todo porque, por desgracia, no tenemos en Egipto prácticamente ningún taller metalúrgico y lo poco que ha quedado es casi poco y nada, ¿eh? O sea, es muy poco. Tenemos muy pocos también testimonios del trabajo que se realizaba, testimonios escritos del trabajo que se realizaba en los talleres metalúrgicos, pero sin embargo, las escenas de las tumbas, de algunas tumbas, no de todas, nos van a mostrar este trabajo. En algunas tumbas podemos ver alguna escena de parte del proceso y en algunas tumbas se ve casi todo. En este caso, bueno, es Ipukin y Mamun, luego iré hablando sobre esta tumba, pero en otras bueno, hay muchísimas más escenas que nos hablan desde el inicio, desde que el material, el metal, el mineral o las piedras llegaban a los talleres hasta que al final se convertían en una pieza y eran depositadas en un estante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la explotación de los minerales y de los metales y también de las piedras era una competencia estatal, siempre fue estatal durante todo el periodo faraónico. Pero también es verdad que sabemos por algunas estelas, etcétera, que había gente que el faraón la mandaba, pero con la razón era, bueno, me explotas esta mina, etcétera, o vas en busca de una mina o de una cantera y a cambio yo también te daré una parte, ¿no? Pero era una prerrogativa estatal, siempre lo fue. Brevemente pondré metales, minerales o piedras que los egipcios trabajaban. Por un lado, el oro. El oro significa nub en Egipto y era quizás el metal más apreciado por los egipcios y Egipto tenía muchísimo, porque el oro, casi todo, lo extraían de la zona de Nubia. Nubia es lo que hoy es el actual Sudán y Nubia significa el país de Nub, el país del oro. ¿eh? Sin embargo, Egipto no tenía plata. Ni el 4% de los objetos de plata que se tienen de Egipto, de ahora, y que creo que a la mente nos pueden venir muchos, sobre todo de época de Tutankamón en adelante, pues venía de fuera porque no tenía plata. La poca plata que se ha encontrado en las vetas de las minas de oro. Sí tenía turquesa, mucho, es muy importante. Sabemos que fundía o hacían el electro, evidentemente. Espera que voy a poner esto aquí, que no sé si lo ven.
Tenía mucha cornalina con la que hacían gran cantidad, sobre todo de amuletos. No tenía lapislázuli, lo traía de fuera, ahora lo veremos de dónde, pero sin embargo tenía muchos objetos de lapislázuli. Ni tenía, ni tiene, y en principio ni tendrá lapislázuli. Así que, como a modo de anécdota, si algún día van a Egipto y quieren comprar objetos de lapislázuli, tengan en cuenta que es polvo de lapislázuli. Salvo que vayan a un sitio especializado de lapislázuli, en las tiendas es polvo de lapislázuli, puesto que no hay. Pongo una lista de lo que más hemos encontrado de objetos en cuentas, en amuletos, en collares, en pendientes, en brazaletes. He puesto esta lista. Tenía obsidiana, tenía malaquita, amatista también. Las escenas que tenemos de las tumbas es a partir del reino antiguo, más o menos desde el 2700 antes de Cristo, desde luego en adelante. Pero eso no significa que los egipcios no conocieran el trabajo del metal, ni el trabajo de las piedras, ni del mineral antiguamente. Sí lo conocían antes del reino antiguo. Se han encontrado, en este caso pongo solo dos, en este caso pongo dos ejemplos en las que podemos ver, bueno, pues unos collares que hay que tener presente que los collares lo que se encuentra son las cuentas. El collar está hecho con posterioridad porque el hilo siempre se pudre. En la gran mayoría de los casos, cuando encontramos collares, mallas funerarias, brazaletes, etcétera, al final están siempre distribuidos por dentro del sarcófago o en la tumba porque el hilo se ha podrido, ¿no? Pero bueno, quería que supieran que también trabajaban anteriormente al reino antiguo. ¿Cómo conseguían estos metales, minerales o piedras semipreciosas? Por un lado, explotando las minas y canteras. El desierto del Sinaí, que es iban sobre todo al área de Serabit el Kadim y Wadi Magara. Hoy en día es muy difícil de ir, es una zona militar toda prácticamente, pero sí hay muchas canteras, todavía existen, y minas, aunque ha dejado de explotarse, pero sí se pueden ver restos de todas ellas, y sobre todo lo que encontraban era cobre, turquesa y malaquita. De hecho, esta zona también se la llamaba el lugar de la turquesa, y la diosa principal era la diosa de la turquesa. Otro lugar o otro desierto en busca de todos estos minerales, metales o piedras preciosas va a ser el desierto arábigo, este señalado en rojo, en la zona sobre todo de Wadi Hammamat y Jebel el Seid, donde encontraban oro, jaspe, serpentina, ágata, feldespato principalmente. Ya más al sur, casi frontera con lo que hoy es Sudán, lo que antes era Nubia, encontraron la amatista. Lo traían casi siempre de esta zona. Y del desierto de Nubia, que antes le he dicho, Nub, el país del oro, traían sobre todo oro, malaquita, cornalina y diorita. Tenemos unos en Tell el Amarna, una ciudad que yo creo que es muy conocida por todos ustedes. Se encontraron hace ya bastantes años, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, unas cartas en arcilla con un texto cuneiforme de los gobernantes contemporáneos a los faraones egipcios, en los que les reclamaban material. Y en muchas de estas cartas de Tell el Amarna se habla de el oro, es decir, les dicen dame más oro porque tienes más oro que el polvo tienes en el desierto. O a veces hacen quejas diciendo habíamos llegado a un pacto que me ibas a dar X kilos de oro y no me los has dado. Cuando han llegado a mi país, yo te he dado lo que me has pedido, pero este oro no ha llegado, o ha llegado mal, o no ha llegado la turquesa ni la malaquita que habíamos quedado. En la península del Sinaí, sobre todo, se han encontrado, todavía están allá, la mayoría de veces ni tan siquiera se han llevado a los museos, una gran cantidad de estelas de todas aquellas personas, sobre todo eran grandes empresas que denominadas empresas por ellos también, tipo empresas siempre estatales, en las que el rey le encomendaba la tarea a un lugarteniente, a un militar realmente importante, para que llevase a cabo esa explotación del metal, del mineral o a la cantera, ¿no? Y lo que hacían era, durante mucho tiempo anterior, organizaban ese trabajo, llevaban a los obreros todo el material que se necesitaba. Tardaba mucho tiempo, puesto que evidentemente los medios de transporte no eran los que tenemos nosotros hoy en día, ni muchísimo menos,
pero las estelas o las inscripciones que han llegado hasta nosotros nos hablan de aquello que encontraban. Y aquí nada, es un pequeño ejemplo de las muchas que hay en las que dice, bueno, fui enviado con la orden de traer malaquita, cobre y turquesa y me llevé todos estos hombres, 734. También mineral precioso, no sabemos si trata de turquesa, de malaquita o este de jarrurre, que nos dice de nuevo mineral precioso, o este de Getisonep, en lo que nos dice turquesa, lapislázuli y piedras preciosas de Asia. ¿Por qué? Porque, como antes he dicho, lapislázuli no hay. El lapislázuli viene y venía y viene sobre todo de la zona de Afganistán, que tiene muchísimo, tiene muchas. También se podía extraer o conseguir todo este material con las relaciones comerciales. En Oriente Próximo, en Siria, plata y amatista, en Afganistán, como antes he dicho, lapislázuli y turquesa, en Etiopía, la obsidiana, en Creta, cobre y plata, de ahí Chipre, el sur de la península ibérica. A partir del siglo VII, los fenicios adentran en el Mediterráneo y los fenicios, ahí los egipcios serán sus máximos clientes. ¿Y qué es lo que van a querer sobre todo? Por un lado estaño, para poder hacer bronce con el cobre, y por otro lado plata. ¿Y de dónde lo van a sacar? Del sur de la península ibérica, sobre todo, aunque también subirán hacia arriba y lo sacarán o lo extraerán o comprarán de la zona de lo que es hoy Galicia y las islas Casetérides, que es Inglaterra. Y luego están los tributos, saqueos y regalos. ¿Por qué he puesto regalos entre comillas? Porque, como digo yo, a veces son regalos envenenados, son regalos entre gobernantes, entre el faraón correspondiente y los gobernantes, sobre todo de Oriente Próximo, pero que los regalos luego se tienen que compensar con algo más. No es un regalo altruista, ni muchísimo menos que sea de compensar. Y de ahí todas esas cartas que tenemos o documentos en los que uno se quejan, siempre con diplomacia, porque Egipto era más poderoso que muchos países de Oriente Próximo, pero siempre con quejas. Me has enviado esto, pero no era lo que habíamos quedado. ¿Ha pasado algo? Siempre es con mucha diplomacia. Por eso digo, ya los tributos y saqueos no hay diplomacia que valga. Este es el único mapa que se tiene del Antiguo Egipto, el famoso mapa de Turín. Aunque ustedes lo ven, bueno, queda hay un buen fragmento todavía, pero este es el más claro y el más característico. El mapa de Turín es muy largo, pero está muy fragmentado. Quien haya ido al Museo de Turín a lo mejor lo ha visto, es muy largo y son fragmentos. Y aquí se ha hecho una reconstrucción, ¿no? Pero habla sobre todo del área de Wadi Hammamat, en el desierto arábigo, que antes lo hemos visto, y de todos aquellos lugares donde iban, sobre todo en busca de oro. ¿Y quiénes iban? ¿Dónde se encontraban los lugares donde trabajaban las personas que explotaban el oro? ¿Por qué plata? Pone, porque lo había, porque era donde encontraban lo poco de plata que se ha encontrado en Wadi Hammamat. Nada, dos breves imágenes les mostraré, en este caso el Jebel Seid en el desierto arábigo, para que vean cómo eran las minas que hoy en día se está trabajando en ellas, no para explotarlas, sino como yacimiento arqueológico, y las dificultades con las que se trabajaban, bueno, por la estrechez de estos pasillos, por la poca ventilación, etcétera. Cuando comenzaron hace casi 30 años a excavarse en Jebel Seid, lo que sí que se empezaron a encontrar dentro de estas minas fueron capazos, herramientas, etc. Hoy en día están la mayoría en el Museo del Cairo, pero la mayoría de objetos que se han encontrado en las minas, sobre todo del Sinaí, de finales del siglo XIX y comienzos del XX, se han quedado donde están. No era un material que gustase a los arqueólogos. Era la época, no es criticable, era la época, no es espectacular, son picos, no sé, morteros, capazos, cinceles, y evidentemente frente a las tumbas que entonces empezaban a encontrar de nobles y reyes, pues esto era pues nada apetecible, ¿no? Pero es evidente que ahora que se empieza desde hace unos años a trabajar en estas minas y ver realmente cómo trabajaban y en condiciones, sí se empiezan a encontrar esos materiales que sí se conservan y se hallan, en este caso, en Egipto. Y estas son las minas de esmeralda del desierto de Sikait. Sikait está casi como a 200 kilómetros a la frontera hacia el sur, hacia el Sudán, que lo está excavando una misión arqueológica bajo la dirección del doctor Joan Huget,
y que realmente son minas de época romana y que se ven las dificultades. Ahí también se han encontrado utensilios, herramientas del trabajo de los obreros o de los mineros. En estas mismas minas, lo que sí que sabemos, porque se han encontrado crisoles, se han encontrado hasta hornos, es que lo que hacían muchas veces era fundirlo, hacer un lingote y ya llevarlo a los lugares o a los talleres metalúrgicos. Pero como todo en la vida de los egipcios, la religión estaba por encima de todo, en todos los aspectos, ¿no? Y por supuesto, en el trabajo del metal, de la orfebrería también. El dios Ta es el dios principal de la metalurgia y particularmente de la orfebrería y de los orfebres. Esta imagen es la típica de Ta, con un casquete en la cabeza y estos dos cetros, el cetro Bas de poder, y era acompañado de estos ayudantes llamados patecos, que son la imagen de un enano acondroplásico, las piernas cortas, los brazos cortos, la cabeza algo grande, etc. Estos ayudantes, estos patecos, que hay muchísimos amuletos de este tipo de representación, los veremos también en las representaciones de las tumbas, en las paredes de las tumbas, a lo largo de todo el periodo faraónico, pero solo haciendo infinidad de trabajos, están llevando un espejo, llevan un mono, un perro, algo que no pese, pero solo en el reino antiguo aparecerán en los talleres metalúrgicos. No los volveremos a ver ni en el Reino Medio, ni en el Reino Nuevo, nunca más. Solamente en el Reino Antiguo, las primeras etapas, es cuando aparece este tipo de ayudantes en las representaciones de las paredes. Por desgracia, no sabemos el por qué, porque no tenemos testimonios de por qué se produce ese cambio. Con respecto a los talleres metalúrgicos, ¿qué sabemos y qué no? Con alguna excepción, como Pi Ramsés en el norte o el templo de Karnak, no ha llegado nada. Y estos talleres metalúrgicos están en muy, muy mal estado. Son restos. Es imposible saber cómo se distribuía, si tenían departamentos especiales, nada, no nos da casi ninguna información. Sí sabemos por textos escritos que el primer taller era Menfis, por supuesto era la capital de Egipto en ese momento, y que luego se fue extendiendo por Egipto. Muchos investigadores creen, yo también soy partidaria, de que posiblemente existían orfebres que iban de manera particular, de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, para realizar bueno, pues aquellas piezas que los propios, que podían pagárselo, por supuesto, pues querían o necesitaban. Gracias a los textos y a los relieves y pinturas de estas paredes, sabemos un poco de la organización de un taller, quienes trabajaban, el proceso de fabricación de estas piezas, pero desconocemos cómo se entraba a trabajar en esos talleres. Si tenían que pasar se supone que algo tendrían que saber de este trabajo, pero no sabemos si tenían unas enseñanzas previas, no sabemos si podían entrar o pasaban de padres a hijos, como otra serie de trabajos en Egipto en los que sí se pasaba de padres a hijos. ¿Qué salario percibía? Evidentemente percibían dinero, que no moneda, porque no existía la moneda, pero sí dinero, en comida, en bebida, etcétera, pero no sabemos cuánto, no sabemos cuántas horas trabajaban, no sabemos si los diferentes especialistas trabajaban solo en una especialidad concreta o conocían varias de las especialidades, porque las escenas de las tumbas nos muestran personas y lo que sí también no aparece ninguno, por lo que hay que imaginar que no había, eran mujeres en ningún taller metalúrgico. Hay testimonios que nos hablan de mujeres en las minas, pero no como mineras, sino como parte pues, de la familia de aquellos trabajadores que iban o porque eran sacerdotisas que les acompañaban. Pero en el caso de los talleres metalúrgicos no aparece nunca ninguna mujer. ¿Cómo se organizaban de esta manera? La organización artesanal de los obreros. Por un lado, los escribas. La profesión de escriba era muy, muy valorada en Egipto porque la gran mayoría de egipcios pues, no sabían ni leer ni escribir. Los escribas sí, por supuesto. Y llegar a ser un escriba o estar en una escuela de escribas que te enseñaran era muy valorado. Y esto sí
pasaba de padres a hijos, en muchos casos porque tenemos testimonios. Lo que hacía el escriba era anotar todo aquello que pasaba a lo largo del proceso de fabricación de una pieza, desde el momento en que el metal, el material, la piedra, etcétera, entraba en el taller hasta que salía, casi siempre destinada o a los templos o al palacio o a la familia real, que era la que se lo podía permitir y que además era estatal. Los jefes de taller y los ayudantes sabemos que eran muy importantes, sobre todo porque nos han llegado sus tumbas vacías, porque la mayoría han sido saqueadas o prácticamente todas, pero sí en las paredes pone el cargo que esas personas tenían en vida y en muchos casos pone que eran jefes de talleres o el ayudante preferido del jefe de taller. Bueno, hay que creérselo también, pero es lo que nos ponen. Y por otro lado estaban los especialistas, los orfebres, los grabadores, los cinceladores, fundidores. Bueno, he puesto 4, pero evidentemente hay más. Y lo que no sabemos, como antes he comentado, si cada uno tenía una especialidad o este tipo de especialistas podían hacer diferentes trabajos. No sabemos el tamaño de un taller, si había unos talleres más importantes o simplemente, por ejemplo, el primero de Memphis, pues era un taller muy grande o tenía diferentes departamentos donde se hacía, bueno, cada parte del proceso. Todo eso lo desconocemos desafortunadamente. La producción artesanal, bueno, ¿qué se hacía? Primero contabilizar y pesar el material, la fusión y el definitivo. Esto es lo que a nosotros nos aparece, ¿eh? El vaciado, el martillado, porque además lo dicen en los jeroglíficos, el de las paredes, el levantado de las piedras para dar la forma deseada y reparar, la decoración, el acabado de las piezas y luego el colocarlas en los diferentes estantes para su distribución. Y todo eso siempre acompañado de un escriba y de un jefe de taller. El primero era la contabilización y el peso del metal. En el antiguo Egipto, 2600, 2600, 2100 más o menos, vamos a ver además a lo largo de todo el periodo faraónico cómo va cambiando los diferentes utensilios, cómo evolucionan para mejorar también la vida de los obreros y para mejorar el trabajo, que se haga más rápido, sea más fácil, sea más barato y se pueden hacer más, evidentemente. Por un lado, las balanzas. Las balanzas durante el Reino Antiguo y el Reino Medio, que ahora las veremos, son muy sencillas. Simplemente 2 vástagos y el equilibrio, evidentemente, y las dos balanzas, los 2 platos, que en este caso, por lo que parece, son de cuero. Es cierto que no se ha encontrado ninguno, ¿eh? O sea que eso es lo que nosotros nos pensamos, pero no se ha encontrado ninguno. Por la forma parecen pesos y parecen de cuero. Y el metal o el mineral llegaba siempre en forma de lingote, rectangular, cuadrado, incluso redondeado, no muy circular, pero con una forma más o menos alargada, pero redondeada, sin cantos. Y en la balanza, para poder pesarlo, ahí tenemos el escriba en los 2 casos, el lingote siempre era rectangular o cuadrado. Aquí tenemos la de Mereruca. Mereruca es una tumba espectacular en cuanto a la representación, no solo del trabajo del metal, sino de cómo cazan, cómo pescan, etc. Es una, bueno, como si estuvieras viendo una fotografía de todo ese trabajo cotidiano y que servía para la vida de los egipcios, evidentemente. De nuevo la balanza, muy, muy sencilla y posiblemente, bueno, se piensa que puede ser cuero y las pesas y cómo llegaban los diferentes lingotes. El Reino Medio sucederá lo mismo. Muestro estas 2 imágenes que son dibujos, no son muy buenos porque hoy en día prácticamente no existe nada de estas 2 tumbas, están en muy, muy mal estado. Y luego el problema de las tumbas o de las representaciones es que muchas de ellas se encuentran en museos, en su momento se quitaron de las paredes y se encuentran en el museo o en colecciones privadas. En museos se pueden ver, en colecciones privadas, pues evidentemente no. Pero ya vemos que aquí no ha habido mucho cambio. De nuevo el escriba anotando todo aquello que entra y que pesa en el taller metalúrgico. El Reino Nuevo va a haber un cambio fundamental. Por un lado, esta es la tumba de Regmere, quizás junto con Ipicu Nebamun, las 2 tumbas mejores en cuanto a esta representación del Reino Nuevo. No sé si alguno de ustedes ha llegado a ver, pero es magnífica las paredes y todo lo que representan en ellas. Vemos que ahora el metal, en este caso el oro, entra en lingotes por un lado, no sé si
si ven el ratón, en lingotes, en bolsas, en polvo, en bolsitas de cuero o en aros. Los aros, con el tiempo, también son dinero. Tiene un peso no solamente para Egipto, sino que lo tendrá también el Shat, lo tendrá también para Oriente Próximo, para todo el comercio que se haga de manera internacional. Estos tres personajes vienen de Nubia, puesto que los animales son propios de Nubia, no son propios de Egipto, aunque Egipto tenía mucho, pero no había leopardos y monos, hay muchos, pero porque los traían de fuera. Y en este caso, en la segunda imagen, también podemos ver los lingotes en oro y en cobre, pero muy posiblemente esto sea plomo o estaño, que venga de Oriente Próximo. Porque casi siempre el estaño se representa con esta forma que está representando la piel de un animal, del ganado, que también era dinero, por supuesto. La tumba de Ipuki-Nebamun, una de las mejores, como he dicho, junto con la tumba de Rejmere. Y en este caso volvemos a ver esta balanza, creo que aquí esta estupenda balanza ha cambiado, ya no es una balanza tan simple como la que veíamos, sino que el basta horizontal termina en estos pomos de flor de loto. La diosa de la Maat, la diosa de la justicia con la pluma está aquí, aunque normalmente la pluma la tiene arriba. Es verdad que aquí está el arranque, pero la han cortado porque arriba, aunque yo no lo he puesto, hay una inscripción y no cabía. La han depositado aquí y el equilibrio, por supuesto, para la cal. ¿Qué es lo que están pesando? Los lingotes de oro que antes hemos visto, pero ahora las pesas ya no son, bueno, hay algunas, son rectangulares, sino que tienen formas de animales, en este caso, de o un toro o de una vaca. Y las tendrán durante todo el Reino Nuevo. La tumba de Rejmere, lo mismo. La diosa Maat, la pluma, porque aquí no cabe en manera vertical, porque están las inscripciones. Las pesas, en este caso es un cocodrilo, no se ve qué tipo de pesa, parece algo algo alargado, pero no podemos verlo. Un buey, hay un buey, un toro o una vaca, y los aros de oro. Por supuesto, el escriba siempre anotando todo aquello que entra y que se pesa. Otras tumbas muy parecidas las quería poner porque creo que es importante que las vean. El escriba, que a partir de ahora o a finales del Reino Nuevo ya empezará a vestir de distinta manera a como vestía anteriormente. Ya no es un faldellín, sino va realmente pues para diferenciarse de los demás. De nuevo la diosa Maat y la vaquita esta o el toro. Y en este caso de Menjerre también, lo mismo. En este caso, como no había inscripción, bueno, la inscripción está aquí, no está en este momento, bueno, preferido para que la vieran todo más claro, pero sí que cabe la imagen de la diosa Maat. La diosa Maat es la diosa del equilibrio y de la justicia. Y nuestro escriba, por supuesto, como siempre, anotando. ¿Qué es lo que nos ha quedado como objetos? Pues esta es una de las, creo que hay tres, y no completas, esta sí lo está, de una balanza encontrada en la fortaleza de Semna, en Nubia. En las fortalezas, como en Nubia era un país que no era egipcio, sino que estaba dominado por Egipto, lo que construyeron fueron numerosas fortalezas para la defensa y luego, evidentemente, para los trabajadores, para el ejército, y donde, eso sí que se han encontrado, numerosas habitaciones, estancias donde se trabajaba, se han encontrado hornos, se han encontrado material, escoria del material mineral o metal que ellos explotaban, y la única balanza que se ha encontrado, hay restos de otra en el Sinaí, es esta balanza. Y también se han encontrado, esto sí que hay varios, estas pesas que muestran el oro. Esto es el signo del oro. Este signo así, y es el signo del país de Nubia. Y que lo que nos habla es lo que pesa, 8 o 6 o 5, etc. Les pongo el papiro de Ani, quizás el papiro más importante del Antiguo Egipto, que en el capítulo 125 muestra el día del juicio final. Es decir, cuando el difunto muere, tiene que ir al más allá, pero evidentemente al cielo, como si nosotros dijéramos, presentarse ante el dios Osiris. ¿Y qué es lo que hace? Se le pesa su vida, se le pone el corazón en una balanza y la diosa de la justicia en la otra. Si
cuando recita todo lo que ha hecho en vida es bueno, porque evidentemente el difunto va a decir que todo lo ha hecho bien, y la balanza se queda en equilibrio, pasará al reino de los cielos. Pero si el corazón sube y la pluma de la justicia de Maat baja, entonces se lo come Amit y se acaba. Ni se vuelve a nombrar nunca más y se va fuera del más allá, en el más allá perdido. Como veis, la balanza es la misma, con la flor de loto, que es importante, la flor más importante de Egipto. Otras representaciones que tenemos en las tumbas son la fusión y refinamiento del metal. En el Antiguo Egipto y también en el Reino Antiguo y también en el Reino Medio, bueno, los crisoles van a ser muy sencillos, como ven, nada, luego verán uno, son como cuencos, se han encontrado muchos, sobre todo en el Sinaí. Es verdad que son materiales que se rompen con muchísima facilidad y los fragmentos estos ya ni se recogían, pocos se han recogido, fragmentos menos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo fundían? Pues con estas largas pipas, con las toberas, y son de arcilla. Nosotros presuponemos que quizás en la boquilla tenían algo, bueno, ponían algo para no quemarse la boca, pero realmente tampoco lo sabemos porque no hay ningún texto, ningún dato que nos lo diga. Se han encontrado muchas toberas, todas rotas, son tubos y se han encontrado muchos tubos, tanto en el desierto del Sinaí, en el desierto arábigo, como en Nubia. Pero están fundiendo oro, en este caso, que lo sepamos, están fundiendo oro. Y esta tumba, la tumba de Neferibí, que lo que vemos es el carbón vegetal, pero siguen siendo unas pipas muy largas, muy pesadas, por lo tanto, el orfebre que trabajaba tenía que ser una persona que tuviera mucho equilibrio, que supiera hacerlo y que tuviera fuerza para llevar a cabo este trabajo. La tumba de Mereruca, que antes hemos visto alguna imagen, lo mismo. Más o menos los han dibujado todos del mismo tamaño, hay que suponer que los que más o menos tenían la misma altura todos, para que, y la misma fuerza, para que a la hora de soplar la fuerza fuera la misma y fuera un trabajo homogéneo, rápido y eficaz. La tumba de Kentin Beni Hassan, que esto es del Reino Medio, es lo mismo. Ahora parece que han hecho esta representación algo más grande, pero ya ven abajo los crisoles que se encontraron, en este caso, en el Sinaí, que se encuentra en el Museo Petrie de Inglaterra, en Oxford. Pero bueno, hay muchos, pero no se han estudiado, no se han hecho estudios de tipologías, de material, etcétera. En cambio, durante el Reino Nuevo se produce un cambio importantísimo, una mejora en el trabajo para que sea más eficaz, más rápido, mejor para los obreros, y en un primer momento habrá algo mixto. Por un lado, las pipas de soplar, que ya no son tan largas, ya no tiene que estar de rodillas, no vemos ninguna imagen en el Reino Nuevo en que una pipa sea muy larga y tengan que estar de rodillas. Estas pinzas, que hay que suponer que las cogerían con guantes, aquí no lo pone, ni lo hay, el carbón vegetal, pero aparecen los fuelles, que introducen con estas toberas para que sea muchísimo más rápido y además más homogéneo, porque solo lo va a hacer una persona. La otra cosa es el trabajo. La tumba de Rekhmere, que en la inscripción superior, a que no la ven, yo quería poner esta imagen para que se viera bien, con una tobera corta, con unas tenazas o unas pinzas, lo que está haciendo es electrum, porque lo pone en la inscripción. ¿Bien? Y todo eso poco a poco se va olvidando. A medida que vamos yendo hacia el Reino Nuevo, a finales del Reino Nuevo, las pipas prácticamente desaparecen de las representaciones de las tumbas. Aparecen mucho más los fuelles. Esto es un fuelle, bueno, es un dibujo, la tobera, el carbón vegetal, el tubo para el metal, y de los pocos fuelles que se han encontrado, parte de un fuelle, que es de un horno que se ha encontrado, perdón, de un horno que se ha encontrado en Serabit el Cali, que también se encuentra en el Museo Petrie. Cuando Petrie, el Museo Petrie es por Flinders Petrie, cuando encontró todo este material, a él le pareció interesante a finales del siglo XIX, comienzos del XX, pero le pareció interesante, pero nada más. Se ha quedado en el museo, que es uno de los mejores museos de Egipto que hay en el mundo, de los mejores. También tenemos escenas del vaciado. Una vez se ha fundido, hay que quitar toda esa escoria que no sirve
y lo mismo, es algo muy sencillo, en este caso en el Reino Antiguo y en el Reino Medio no parece que no hay ninguna imagen que se valga de algún instrumento para hacerlo, parece que lo está cogiendo directamente con la mano, nosotros suponemos que no lo cogía directamente, por supuesto, con la mano, pero si tiene en la mano una especie de instrumento, quizás una piedra para ir haciendo el colado. Lo mismo en este caso, Pepiang es del Reino Medio, pero en el fondo es lo mismo, está haciendo lo mismo. Pero en el Reino Nuevo cambia. Ahora se valen de estas horquillas de madera para poder coger, sobre todo, aquellos frisoles que son más grandes. No nos pone de qué material está hecho esta madera, qué madera es, pero presuponemos que puede ser cedro. Los egipcios tenían cedro, pero sobre todo lo sacaban de la zona de lo que hoy es el Líbano, pero tenían cedro. El cedro es una madera muy valiosa, pero es una madera muy maleable, que es fácil de doblar y que no se rompe con facilidad, pero que es fácil de doblar. Así que suponemos que era cedro. Aquí vemos la tumba de Rejmere, cómo está metiendo en estos pocillos, porque lo que está haciendo, según los instrumentos, es una puerta. Y en los pocillos está vertiendo el líquido, el metal. Muy pocos, se tienen muchos moldes individuales, pero prácticamente ninguno como lo que vemos ahora. Es un molde de colgantes y de pendientes. Y en este caso es una diosa, la diosa Tueris, y es un colgante. ¿Cómo hacían estos moldes? Se tienen moldes pero independientes, y este es un caso único. El martillado va a ser también muy importante y no vamos a ver en este caso un cambio muy radical, así como hemos visto las toberas, los fuelles, los hornos, etc. En este caso no lo vamos a ver. Los egipcios nos cuentan en los textos de las paredes que lo que hacían era poner el metal, las planchas que todavía no eran muy finas, una vez le habían fundido, habían hecho planchas, ponían una tela, un cuero, otro metal, una cuera, otro cuero, como si fuera un tipo sándwich, y iban dándole forma hasta que quedaba muy, muy fina las planchas. Y en este caso es lo que están haciendo. Pero no hay un gran cambio como lo vamos a ver en otro tipo de objetos. En este caso, lo mismo, y lo que vemos es que son varios trabajadores dependiendo de la fuerza o de cómo era ese material. Aquí sí que vemos, en la de Rejmere, como si realmente hubiera dos tipos de planchas, pero en el medio siempre, porque nos lo dicen los textos, hay cuero, una lámina de cuero. Pero lo hacen con un material bien sencillo, una piedra, El levantado de la piedra para reparar y la forma, una vez ha hecho las diferentes planchas finas, lo que hacen es dar forma con estos yunques. No tenemos muchos yunques, la verdad que se han encontrado prácticamente destrozados, porque es un material, la madera casi todo era de madera. En este momento, luego lo harán de metal, pero casi todo de madera, y lo que se han encontrado, ya ven la sencillez con lo que lo hace. Debe ser un trabajo muy, muy duro en ese momento. Un yunque, de lo más sencillo, y estas piezas ya tan grandes, que son típicas del Reino Nuevo, estas grandes vasijas de metal, como las levantan con estos yunques en vertical. La decoración y el acabado. Aquí es donde vemos por primera vez estas personas con la enfermedad de enanos, son enanos acondroplásicos, ¿no? Por supuesto, la imagen del pateco. ¿Qué vemos aquí? Pues estos, según algunos investigadores, pero ya digo, de primeros de siglo, yo me parece un poco a veces hasta duro, ellos sí que creen que la razón por la que ponían o que entraban a trabajar en los talleres metalúrgicos estas personas que eran enanas, porque consideraban los antiguos egipcios que si se querían llevar algunas piezas, pues como corrían poco, eran más fáciles de coger. A mí me parece algo estúpido, creo que no es esa la razón, no me parece. Que pasaban de padres a hijos. Hay algunos casos incluso mucho más duros de investigadores que creen incluso que proporcionaban esto, que lo hacían para que se lo hacían a gente recién nacida para poder trabajar. A mí eso me parece durísimo, ¿no? Creerme esto. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues bueno, aunque no lo leen,
pero yo ya les digo que este trabajador le está llamando la atención a este y le está diciendo que deje de mirar. El texto es mucho más largo, pero le está diciendo que deje de mirar porque cuando terminen van a recibir 2 ponejarras de cerveza y que deje de mirar y que acabe el trabajo. Vamos, rapidito. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo tiras de lo que luego será un collar o alargando, haciendo hilos para hacer luego, bueno, pues diferentes piezas que puedan decorar con estas tiras, haciendo círculos, haciendo cuadrados, haciendo una decoración geométrica que los egipcios eran muy dados o haciendo luego la técnica del cloisonné. En un collar, que era muy fácil de que ellos lo pudieran hacer, son collares que son pequeños, aunque ellos te muestran el collar para que lo puedas ver, pero un collar es fácil de sujetar y de hacer por los enanos acondoplásicos. Aquí de nuevo, en la tumba de Ibi, esto es lo mismo, enanos acondoplásicos, que están haciendo lo mismo, están levantando un collar. Ya han terminado y lo que van a hacer es colocarlo en el lugar, en un estante, para posteriormente ser llevado a un templo o a palacio o a la familia real, si es así como lo desea. No sabemos por qué. A partir del Reino Medio desaparecen por completo estas imágenes de enanos acondoplásicos en los talleres metalúrgicos. Aparecen a lo largo de todo Egipto en las tumbas, pero ya digo que están sujetando un espejo, están con animalitos, con perros, están con gatitos, están con monos, pero no están ya en talleres metalúrgicos. No sabemos la razón por la que dejan de representar, posiblemente pues porque ya dejaron de utilizar a estas personas como trabajo. De nuevo lo mismo, lo que han hecho aquí es lavarlo. Una vez han terminado, es lavarlo. En el fondo el trabajo no cambia mucho de cómo lo hacen, a lo largo. Cambian sobre todo los instrumentos, las útiles, las herramientas para mejorar ese trabajo, para mejorar el trabajo de los obreros, para que sea más rápido, más fácil, más fiable, etc. Bueno, en este caso lo que pone es ha salido Nefer, ha salido perfecto. La tumba de Rekhmere lo que está haciendo es decorarlo con estas, con cinceles, etc. Sí nos llama la atención que muchos de los objetos, vamos a ver también en los objetos que luego han llegado hasta nosotros, ese paralelo, evidentemente. Hay un cambio en el tipo de objetos, en el tipo de collares. Lo vemos en las tumbas y luego lo vemos cuando se han encontrado, los vemos en las representaciones de las tumbas, de las paredes, pero luego también los vemos en las tumbas, como tal, en los objetos que forman parte del ajuar funerario del difunto. De las pocas tumbas que han llegado, porque la gran mayoría han sido saqueadas, por cierto, saqueadas en la época egipcia, en el antiguo Egipto. La tumba de Ipuki-Nebamun, lo que están haciendo ahora son estos hilos que luego cortarán con una rapidez asombrosa y lo que harán serán cuentas de collar, que es lo que vemos aquí. Cuentas de collar. O estos hilos para hacer la filigrana también. ¿Qué está haciendo? Insertando las cuentas de collar. No tenemos ninguna representación, por eso la he puesto, de la técnica del granulado. Lo hacen porque hay muchas piezas que tienen esta técnica del granulado, pero sin embargo no lo muestran. Quizás era muy difícil de hacer, no sabemos el por qué, tampoco cómo hacen la cera perdida, pero la utilizaban, pero no para hacer objetos, pero tampoco hay ninguna representación en las paredes de las tumbas. ¿Qué está haciendo este obrero Ipuki-Nebamun o este orfebre? Está colocando, haciendo en un diseño que ya tiene formado, está colocando las cuentas del collar, de este collar useg tan típico del mundo egipcio, que va desde el periodo faraónico hasta el final del periodo, desde el inicio hasta el final, ¿no? Esos collares useg tan grandes que luego verán uno. Están haciendo en este texto, una vez han unido todas aquellas piezas que forman parte de un objeto, lo que están haciendo es puliendo y dejándolo ya retocado, dando el punto final a todos estos objetos. Pero todo lo hacen con instrumentos muy sencillos.
la tumba de Mereruca, que antes hemos ya visto varias imágenes. Este es un collar User que han ido haciendo, colocando, hacen como un diseño primero, luego lo van colocando, hacen los hilos y luego van colocando las diferentes cuentas de collar, que son desde cuentas de amatista, de oro, de plata, también de lapislázuli, de turquesa, bueno, de montones de piedras, de numerosas piedras preciosas, dependiendo de quién o para quién iba a ser este collar. Y esta es la tumba de Mereruca. La tumba de Ipuk-Nibamun, que lo que está haciendo es dando los últimos retoques a estas maravillosas piezas, que después, en este caso, esta pieza va a ir a un templo. Por el tipo de pieza, acabará yendo a un templo. Y lo que hace este obrero con esta paleta de escriba, no es que esté igual, está haciendo los textos que luego nosotros, está grabando el texto que luego nosotros nos encontramos en muchas de las vasijas. Muchas de las vasijas pone el nombre del dueño o pone qué contenía esa vasija, que ahora ya no existe porque si era líquido ese se ha evaporado, o si era comida, que a veces lo hay, pues ya no queda prácticamente nada. En algunos casos queda, pero no siempre. Y por fin la colocación de todas esas piezas en los estantes. Y de nuevo volvemos a tener a los enanos acondoplásicos. ¿Qué es lo que llevan? Pequeñas cajas, collares, todo aquello que no sea realmente pesado. Esa colocación de los objetos, y esta quizás es la más representativa de todas, que en los estantes, la de Ipuk-Nibamun, están colocando todos y cada uno de los objetos que hacen. En este caso es un nudo de Isis y el pilar jet de Osiris, que es lo más típico, porque con esto lo que harán será la decoración de muchas de las tumbas. Quería mostrarles diferentes piezas que para mí son importantes y que muestran esa riqueza de la orfebrería egipcia y de lo bien que lo trabajaban. Estas pequeñas pulseras, que además son estrechitas, tendrán como unos 12 centímetros o así de diámetro, de la reina Gente Pérez de la cuarta dinastía, son de plata, corralina, lapislázuli y turquesa. Plata no había, lapislázuli tampoco, pero sin embargo sí lo son. Representan en esta decoración la mariposa, que es el renacimiento, la nueva vida. De un capullo sale una mariposa. Y cuando se encontró bueno, es un ajuar funerario importante, la reina Gente Pérez, pues la sorpresa fue que estaba metida o estaban introducidos dentro de una caja. Algunos no estaban en muy buen estado, parte de esta decoración o de estos pequeños apliques habían saltado y se han restaurado, pero lo importante es que eran de plata. En aquel momento, en el 2600, era casi imposible encontrar plata en Egipto. Bueno, pues 20 pulseras de plata para la reina Gente Pérez. Quizás la joyería más importante, de la más importante, sin contar, de la que ha llegado hasta nosotros, la más importante son las joyas del Reino Medio. Todas estas que ahora van a ver, ahora estos collares que hemos visto cómo se formaban, esto es cornalina, estas de Creta o Hilos, desde luego nos da ahí. Ese comercio que antes les he hablado para conseguir piezas, también lo veremos en el Oriente Próximo. Veremos piezas de este tipo, de los collares que aparecen en Biblos o en la zona del Líbano, porque los egipcios se lo habían dado a cambio de otros objetos. O de la reina Wati, todo el Reino Medio, estamos hablando del 2400, 2300 aproximadamente, con esta gran cantidad de piezas de lapislázuli, de cornalina, de amatista, de turquesa, de obsidiana y de oro, por supuesto. O este collar, que fue, ahí este collar, esta corona o parte, un aplique de una corona de un ureus, encontrada por Petri en 1920, para que veamos lo bien que trabajaban el material, lo buenos orfebres que eran los egipcios. La razón de que estas serpientes, casi siempre las serpientes aparecen, cuando están muy bien hechas, aparecen en color azul y rojo, es porque parece que las cobras, cuando van a atacar a alguien, que se levantan evidentemente, se les ve, bueno, la persona que van a atacar creo que ni lo ve, pero se les ve las venas y se ve levemente un color azul y rojo, que es el ataque de ellas. El ajuar de esta reina también, que antes hemos visto cómo hacían estos collares, siempre o casi siempre con
la imagen de Horus Halcón para defender, como defensa al más allá, como protección para el difunto. De nuevo, lo mismo, cornalina y lapislázuli. Y el tesoro de Tutankamón, solo voy a poner este porque es más que imposible, este ataúd de Tutankamón de oro, y la mayoría. Es verdad que muchas de las, a veces verán que en algunos libros pone piedras preciosas, son semipreciosas, no son piedras preciosas, pero bueno, son igual de importantes. El oro, no olvidemos que el oro es la carne de los dioses para los egipcios, y cubriéndote de oro hace que tú en el más allá vivas para siempre, porque es la carne de los dioses. Nada, una imagen, la filigrana, la granulación, que antes el granulado, que no tenemos una imagen de cómo hacían este granulado, por eso antes les he puesto, porque no teníamos una imagen de cómo lo hacían. Un sarcófago de plata de Senusret en el año 1000 a.C., cuando todavía los fenicios no se habían adentrado en el Mediterráneo, pero ahí está, hay dos, o sea que y hay más sarcófagos, pero dos de este faraón muy importantes. Ahora se encuentran en el Museo del Cairo, pero creo que supongo que los llevarán muy tardar al GEM, al Gran Museo Egipcio, cuando se inaugure por completo. Y quería cerrar hablándoles simplemente de algunos objetos que hemos encontrado en Oxirrinco, situado a 190 kilómetros al sur del Cairo, que antes ya les han explicado, que bueno, dirigimos mi compañera, la doctora Maite Mascor, y yo misma. En la tumba 14 de época saíta encontramos encontramos muchos, tiene 11 habitaciones, muchos sarcófagos, pero dentro encontramos el cuerpo de una mujer que contenía parte de, una gran cantidad, he puesto solamente una imagen de estos amuletos en lapislázuli, en cornalina, y en este caso uno de ellos era de plata, el otro no, que parecen iguales, uno era de plata y el otro no. Perdón. En la cámara 7 de esta misma tumba, dentro de este sarcófago, aparte del individuo de Padinate, encontramos gran cantidad de objetos de oro, muy pequeños, son láminas, pero muy importantes. Estaba abierto, por tanto había sido saqueado y en su momento debió de tener más. O esta máscara infantil de época romana, porque los romanos cuando llegan a Egipto siguen la tradición egipcia de momificar a sus muertos. Lo harán los griegos y lo harán los romanos. El mundo cristiano lo deja por hacer, pero deja de hacer. Pero sí lo harán. Y esto es una máscara dorada de infantil encontrada en Egipto. ¿Por qué la máscara dorada? Lo mismo. Para, primero, muestran el poder que tiene esa persona o la familia de esa persona, pero sobre todo porque el oro es la carne de los dioses. Y cubriendo de oro a un difunto o a la difunta, lo que hace es que viva para siempre eternamente. Hace unos años empezamos a encontrar en algunos individuos de época romana una lámina de oro en la lengua. 3 razones por qué. Importante el oro como tal, es la carne de los dioses, y luego porque es romano, posiblemente servía para pagar en el caso romano y griego, a Caronte, para pagarle al barquero a la otra punta, al más allá, y con eso cubría ese pago. Tenemos 16 lenguas de oro en total. El yacimiento que más tenemos este año, este año en diciembre acabamos de excavar, nos encontramos estas dos del 21 y todo el resto. ¿Qué es lo que nos demuestra? Que nosotros creemos que en este caso sí había esos talleres que iban de localidad en localidad, para que no había un taller específico de orfebrería, sino que iban de localidad en localidad para poder hacer todo aquello que esa localidad les mandaba, con independencia de los talleres que eran fijos, de los que ya digo que desconocemos su tamaño, qué tipo de departamentos tenía, cuánta gente trabajaba, cómo se introducían a trabajar, qué tipo de conocimientos tenían, si tenían que pasar previamente por una escuela, suponemos que sí. Claro, tenemos muchos datos, muchas lagunas que todavía desconocemos, pero que nosotros esperamos que en un futuro empecemos a encontrar más datos, o por lo menos testimonios, porque los papiros tampoco nos hablan mucho de este tema, ni tan siquiera nos dicen dónde se encontraban las minas. Nos dicen que el faraón tal ha mandado una
gran empresa o ha mandado un gran cargamento de personas y de material para que vayan a excavar a la mina, pero no dicen dónde está. Es una forma también de que si ese papiro, ese documento llega a manos pues no deseadas, no sepan dónde se encuentran todas estas tumbas. Así que, bueno, yo espero que les haya gustado este último, para que vean que no todo era bueno, pues bueno para los orfebres, es la enseñanza de Gétira, la saga de los oficios, sátira de los oficios, entre que un padre pues le dice a un hijo por qué tiene que estudiar. Y mire lo que le dice. También hay otros, ¿eh? He estado observando al obrero metalúrgico en su trabajo, junto a la boca de su horno de fundición. Sus dedos semejan cocodrilos y huele peor que las huevas de pescado. Es una sátira de los oficios para que se vea cómo eran qué concepto tenían los egipcios de las personas que trabajaban en los talleres. Lo mismo de las personas que, porque los tenemos textos, que limpiaban el pescado, que cazaban determinados animales y los tenían que abrir para comérselos. Bueno, pues en este caso es sobre el obrero metalúrgico. Pues nada, muchas gracias y por su atención y espero que, bueno, que les haya gustado, que les haya servido un poco como experiencia para que conozcan un poco cómo era el antiguo Egipto. Perdón, soy María, buenas tardes. ¿Cómo iba a faltar mi Hola, Mario. pregunta? Bueno, gracias por esta conferencia tan maravillosa. Realmente exquisito el tema. Yo voy a preguntar sobre el electrum y sobre otros metales que se dice que son extraterrestres y todo esto. No sé si me puede usted comentar algo, si es tan amable. Muchas gracias por todo, ¿eh? Nada. Bueno, sabemos que los egipcios, muchísimas gracias por estar y porque, bueno, le agradezco que le haya gustado. Sabemos que los egipcios trabajaban en el electrum primero porque tenemos materiales, tenemos objetos. ¿eh? Y antes he mostrado una imagen de la tumba de Regmere en la que está en un pequeño horno con unas tenazas y una pequeña pipa y además en la inscripción lo pone estoy trabajando para que este electrum, esta pieza de electrum, que no te pone lo que es ni lo que va a ser, pues se haga bien. Esto sí que lo sabemos sobre el electrum, que es oro y plata. No sabemos la cantidad que utilizaban. El problema muchas veces de los metales en Egipto es que se han hecho pocos estudios, ahora se empiezan a hacer, pero se hacen pocos estudios sobre qué cantidad tiene de metal cuando es cuando se han unido varios metales, si tiene tanto por ciento de cobre, cuando tiene estaño, cuando es bronce, cuánto tiene, más o menos se conoce, pero se han hecho pocos estudios en general, porque eso supone muchas veces tener que coger un poquito de la pieza y se han hecho pocos estudios. Bueno, que vengan de fuera, evidentemente no lo creemos, pero es verdad que por ejemplo, el hierro, parece que hay algún material de hierro. El hierro no llega a Egipto hasta, bueno, no se conoce en Egipto, bueno, hay alguno, pero vamos, hasta el siglo VII más o menos, o sexto antes, que empiezan a explotar el hierro. Y entonces el material anterior o lo traían de fuera, Tutankamón tiene un reposacabezas de hierro y estamos hablando del 1300 antes y no le correspondería, evidentemente. Pero sí es posible que sea material meteórico, como dicen, o meteorítico, como dicen algunos, y es posible que el hierro sí. El otro creemos que no, porque hay minas suficientes, canteras suficientes para que pudieran trabajar todo este material que ellos tenían y mucho. O sea que en ese aspecto no lo creemos. El hierro va por otro lado, que los egipcios trabajarán ya digo, a partir del siglo VI antes empiezan a explotar. Y sí que se dice que una parte de este material, pues quizás no sea tanto de una extracción. Pero ya es muy tardío, ya no es en época faraónica, ya es muy tardío. Veo que Azucena tiene la mano levantada. Gracias. Profesora, muchas gracias. La conferencia estuvo fenomenal. Entiendo que no hay mucha información sobre cómo trabajaban muchos aspectos, ya nos lo ha comentado, pero por casualidad hay algún dato sobre cómo pulían las piezas. Sabemos que en general el trabajo es magnífico, pero yo tengo la duda sobre cómo lograban esos acabados tan pulidos, tan lisos en las piezas. ¿Por casualidad se sabe?
Bueno, por lo que sabemos de los talleres y por material que ha llegado, parece que lo hacían con piedras tipo canto rodado, redondas o alargadas, pero bien pulidas, y con cuero. Lo frotaban mucho con cuero y parece que llegaban a conseguirlo. O con el cuero solo o con la misma piedra que la envolvían con el cuero, con ese material, hasta que conseguían un pulido perfecto. Que eso mismo hacían con la cerámica, ¿eh? La cerámica egipcia no es muy buena, pero la cerámica, porque es bastante tosca, pero la cerámica egipcia de época predinástica, de las primeras, es muy pulida en muchos casos, y también lo hacían así. Y los nubios también lo hacían así, con una piedra o con cuero. ¿Qué tipo de cuero? No sabemos qué tipo de animal, pero bueno, suponemos que el que tenían de una vaca o un toro, etcétera, y que lo hacían. Muchas Un gracias. Un trabajo trabajo súper muy duro. pesado. Sí. Sí, muy pesado y muy duro, sí. También se podía hacer con arena, ¿eh? Si lo hacen bien con arena, tenían que saber cómo, pero con arena también se puede pulir. Pero eso nosotros no nos ha llegado que utilizasen la arena para hacerlo, ¿eh? Pero Ok. también. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Buenas tardes, yo soy Charo Barrera desde Panamá y yo soy diseñadora de vestuario de teatro y lo que estoy viendo aquí y que me encantó su charla porque yo me considero egiptóloga amateur, es que la malaquita es como una piedra multipropósito, la usaban para pintarse, para joyería y entonces ellos que la sacaban de unas minas específicas o era que había por todos lados. Pues bueno, la malaquita la sacaban sobre todo del desierto arábigo y de la península del Sinaí, ¿eh? Pero sí es verdad que la utilizaban para todo, igual que la galena. La malaquita se utiliza no solamente como material para hacer un anillo, como joyería, sino también la utilizaban para pintarte el ojo con la galena, ¿eh? También la utilizaban, ¿eh? Para hacer la hacían polvo y luego la trabajaban y para pintarse los ojos, ¿eh? Sí, sí. Era un material muy utilizado la malaquita. Y hoy en día también se hace, ¿eh? Igual que la galena, ¿eh? Así es, muchísimas gracias. Una No, ponencia muchísimas gracias a excelente. usted. Muchísimas gracias. Hola a todos, agradecer por la tremenda exposición acá de la profesora y mi duda va enfocada a cómo podían realizar el proceso de soldadura o unión entre ya sea el tema de las piedras preciosas y también la unión entre el mismo oro. Esa es mi duda, que la verdad sería si me la Un puede poco. responder. A ver si lo mejor. Bueno, sabemos que, hola, buenas tardes, Alexis. Bueno, sabemos que la soldadura posiblemente la hacían a la pieza que querían soldar, la calentaban y la ponían a la pieza principal, si querían hacer un asa o querían hacer un pico vertedor, etcétera, para una pieza, lo hacían así. Utilizaban también la técnica del cloisonné, que son esas pequeñas celdillas que luego ponían las piedras semipreciosas, las colocaban en las celdillas y las ponían del mismo tamaño, se enganchaban. De hecho, cuando se han encontrado, a veces se encuentran sueltas porque no tenían ningún tipo como de enganche para colocarlas, sino que la hacían del mismo tamaño y encajaban perfectamente, o la hacían, fundían algún tipo de, cuando querían algún material, en algunos casos, por los estudios que se han hecho, de las tumbas no lo sabemos, por la representación de las tumbas, era líquido a veces, el material lo dejaban y luego lo ponían en las celdillas. Y ese que cuando se solidificaba quedaba perfectamente enganchado y colocado para que no pudiera saltar. Que a veces saltan, ¿eh? Eso seguro. A veces saltan. Pero lo hacían también con fuego, calentar, ¿eh? Yo quiero una vez más agradecer a Esther esta fantástica exposición tan detallada, tan minuciosa, tan sistemática. A mí me ha gustado mucho, desde luego. Y además, hay mucha relación entre las cosas que explica y los escasos conocimientos que yo tengo de mineralogía y de metalurgia por mi carrera.
Y entonces creo que realmente es una charla enriquecedora. Agradezco también a todos los que han asistido a la charla de hoy, y están asistiendo todavía, porque casi no ha decaído el número, ya lo estoy viendo, y más de 40 personas, 45, ha llegado a ver en algún caso. Y les convoco para que a la próxima conferencia, que tendrá lugar creo dentro de 2 semanas, pues nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias, Esther, por esta fantástica charla y muchas gracias a todos por la asistencia y un fuerte abrazo para todos.